Shalom, este es un estudio del libro del profeta Ezequiel. Vamos a estar haciéndolo con el favor del cielo, verso por verso, como los otros libros que hemos estado repasando. Y en esta presentación de ArtScroll comienza en la parte de la introducción, que creo que en hebreo le llaman Hagdamá. No sé si se diga Hagdamá o Hagdama, pero las introducciones para los libros de los rabís en sí mismas son sumamente interesantes. A veces arrojan gran cantidad de información que uno no puede llegar al primer capítulo porque quiere estar exprimiendo la introducción. Y aquí dice el libro de Ezequiel, búsqueda y renacimiento, dice Deuteronomio 4 del 6 al 7. Guarda los mandamientos y cúmplelos, porque esa es tu sabiduría y tu entendimiento delante de los ojos de las naciones, quienes escucharán todos estos decretos y dirán, solamente un pueblo sabio y entendido es lo que es esta nación. Porque ¿cuál nación es tan grande que esté el Creador, bendito es Él, cercano a ella? Deuteronomio 4 del 6 al 7. Y también viene en la parte inferior de esta frase, de ese versículo, otra frase que viene en el tratado Baba Batra, dice, pero ella cambió mis ordenanzas por maldad más que lo hicieron las naciones, y mis decretos más que las tierras alrededor de ella, porque mis ordenanzas desecharon y mis decretos no los siguieron. Ezequiel 5:6. Y el tratado Baba Batra dice, el inicio del libro de Ezequiel nos narra acerca de la destrucción y la conclusión del libro de Ezequiel nos narra acerca de la consolación. Entonces, lo que dicen los sabios en el tratado Baba Batra 14b es que el libro inicia hablándonos de la destrucción y termina hablándonos del templo y consolándonos de que se construirá el santuario eventualmente. Luego viene un punto número 1, potencial y realidad. ¿Qué pudo haber sido? Moshe visualizó lo que pudo haber sido y Ezequiel visualizó lo que era. Israel hubiera sido el líder de toda la humanidad, la nación que demostró en sí misma, siendo la exaltación de lo que de todo el hombre o la humanidad anhelaría. Era representante de la grandeza de la cual Adán y sus descendientes, por la razón por la cual fueron creados. Israel pudo haber sido el material sobre el cual la palabra de Hashem fue escrita y hubiera sido una letra viva, un pergamino de la Torá que pudiese respirar. Pudo haber sido el vivo ejemplo de lo que la verdadera sabiduría y entendimiento mostrarían de lo que es el producto de cómo se cumple la palabra de Hashem. Lo que me viene a la mente al traducir esto lo mejor que puedo es como si estuviera leyendo el primer capítulo del libro de Juan. Ah, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim y aquel verbo se hizo carne. Lo que están describiendo aquí los rabís, que si Israel no se hubiera desviado, hubiera sido la representación viva
de un pergamino. Es lo que Mesías vino a hacer. Pero ¿cómo ellos describen de esa manera esto si no leen los evangelios? Entonces, es muy interesante ver que dentro del marco mental judío están todos esos conceptos que uno lee en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento y cómo es que ellos llegan a ciertas conclusiones y descripciones sin haber leído el Brit Hadashah. Entonces, es muy interesante que lo que trato de decir, que el marco mental judío tiene incluido el Brit Hadashah en su mente, aunque no lo logran percibir en su plenitud. El Moré Joseph Good en su estudio en Facebook el martes, ah, en una de sus descripciones, trataba de explicarnos cómo, cómo los rabís y los sabios de cada generación trataban de percibir la plenitud de lo que estaba por venir en base a los textos bíblicos o en base a las profecías, a las visiones que tenían todos estos grandes hombres, pero aún así, dice el Moré Joseph Good, solamente percibían, solamente podrían percibir mm, parte, solamente probaban parte de lo que nosotros ahora al leer los evangelios y las cartas de los shliachim tenemos más claridad porque se nos explica con más detalle muchas cosas ahí, cosa que los rabís entendían todo eso, pero en probadas o en partes. Y vemos cómo todo eso se, se se plasma en este caso en descripciones que ellos nos dan de cómo visualizan las circunstancias si el pueblo de Israel no se hubiera desviado. Voy a continuar leyendo. Israel pudo haber sido, si se hubiera apegado a las enseñanzas y a las exhortaciones que nos dio nuestro maestro Moshe, todo esto que se describió anteriormente. Pero Israel no se apegó a ello y no lo tomó para sí mismo como debió haberlo hecho. Por lo tanto, se tuvo que continuar el proceso de la redención y del exilio hasta el final, hasta poder llegar a la final redención con la venida del Mesías, que pueda ser prontamente en nuestros días. Es sumamente interesante, solamente quiero recalcar que en el marco mental del israelita y del judío, cuando hablan de la redención final, se le describe como a la Geulah Shelema. Al Mesías o al Redentor se le llama en hebreo el Goel y en este caso Mesías es el Goel de Israel. Um, y la Geulah Shelema es la redención plena, que es lo que va a tomar lugar con la venida de Mesías. Entonces, ellos están diciendo aquí, la Geulah Shelema, la final redención, con la venida de Mesías, y luego dice, puede ser rápidamente en nuestros días. Y tradicionalmente vemos una frase en los parches del templo que traen los soldados en su hombro o en su casco que dice Bemgera Beyameinu, prontamente en nuestros días o que se acerquen esos días. Y es muy común que los rabíes se refieran con este tipo de frases. Solo lo quiero recalcar para que nosotros también las hagamos nuestras, que entre más pronto aprendamos el fraseo de los sabios de Israel, más rápido podemos leer los libros e intuir o percibir lo que ellos tratan de transmitir. Moshe construyó un tabernáculo y Salomón construyó el templo. Y ya que Israel encontró favor, la presencia del Eterno orgullosamente descansó sobre la obra de las manos del pueblo de Israel, en este caso el Mishkan o el templo. Tan intensa era la santidad, la presencia de la Shekinah o la santidad de la Shekinah, la presencia del Eterno, que descansaba en una nube sobre el tabernáculo y aún Moshe tenía temor de entrar. Éxodo 40, del 34 al 35. Y tan
sobrecogedora era la presencia del Eterno en el templo, que los Kohanim tampoco podían entrar. Tampoco entraban, no podían entrar en el Mishkan y tampoco podían entrar en el templo en la inauguración. En el Mishkan viene Éxodos 40, del 34 al 35, y en el caso de la inauguración o relacionado al templo, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 11. Pero la presencia divina, la Shekinah, descansa finalmente sobre todo su pueblo del Eterno, no en los edificios o en la arquitectura. El propósito de todo esto es que el hombre, y no en los templos del hombre, es donde la presencia divina quiere morar. Así, cuando Israel descendió de las alturas espirituales, de esa grandeza espiritual, me imagino que cuando recibimos la Torá, y de ahí, de esa estatura o de esa altura, descendió a lo más profundo de lo que es la codicia y la iniquidad. Cuando eso sucedió, la Shekinah ascendió desde el templo que Israel construyó, que no llegó a convertirse sino en un cascarón, muy hermoso, pero vacío. Y la Shekinah se elevó hasta los cielos, donde va a permanecer, donde estaba antes de que el pueblo de Israel construyera el Mishkan o el templo. Entonces vemos que la habitación de la presencia divina siempre ha sido en los cielos, pero cuando Hashem dijo, la única manera en que vuelva a descender es que me construyan un Mishkan. Por eso dice en el libro de Éxodo, Beazuli Hamishkan, y me construirán un santuario, Beshakanti Betochem, y para que yo habite en ellos. Entonces, ahí mismo, cuando se nos da el mandamiento de construir el Mishkan, el anhelo de nuestro Padre Celestial, de la presencia divina, es morar en el pueblo, no tanto en el edificio o en las paredes o en las pieles, en el caso del Mishkan, o en los muros del templo, sino que nuestro Padre quiere descender sobre los corazones, sobre las personas, sobre los individuos, cosa que finalmente se logró, pero en los méritos de Mesías. La presencia divina solamente descansaba en profetas, reyes o kohanim en tiempos de Mishkan y en tiempos del templo. Pero una vez que Mesías pudo vencer a la muerte, el justo por los injustos, para traer muchos hijos a la gloria, cuando él vence a la muerte, entonces puede, en el mérito de Mesías, enviar las arras del Espíritu, que es la presencia divina o el Espíritu Santo, es la garantía de restauración. Entonces, qué hermoso es todo eso, las promesas de nuestro Padre Celestial. Pero mientras el templo estaba en funciones, o cuando el Mishkan estaba en el desierto, la presencia divina se manifestaba en la nube y en este caso en el santuario. Mientras que estaba el Mishkan y el arca estaba en el lugar santísimo, nuestros sabios nos enseñan que la presencia, la Shekinah, venía y descansaba solamente por encima de la cubierta del arca. Y estando en el templo, en el primer templo, igualmente, la presencia divina descansaba o la voz de nuestro Padre salía desde la parte superior, la cubierta del arca que estaba dentro del velo, donde encima de esa cubierta estaban los querubines. Y la presencia divina en ese contexto podríamos decir que no pisó no llegó a tocar el piso, sino siempre estaba, lo mencionamos en Sukkot,
10 palmos arriba del piso, que es la altura de la cubierta del arca. Y que en Sucot, dicen nuestros sabios, que una sukkah no debe de ser menor a 10 tefajim, que es precisamente la altura del arca, donde la presencia divina descansaba. Entonces, solo quiso explicar un poco acerca de esto, cuando nos está hablando aquí de la presencia divina, que quiere descansar no en edificios, sino en las personas, cosa que el mismo Salomón dijo: ¿qué casa te puedo construir que te contenga en tu grandeza? Y no es que, no es que Hashem pueda ser puesto en una habitación, en un templo terrenal, si su trono está en los cielos y Él es el creador del universo. Y nuestros sabios nos enseñan que el eterno no está en el universo está en Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Y el Rambam nos enseña en, en Guía de los Perplejos y en los diferentes libros que nos enseñan de la Makshavá, la manera de pensar del pueblo judío tiene que ser de tal manera que percibamos todos estos conceptos, porque si no santificamos nuestra imaginación, y nos lo van a explicar más tarde los rabís en esta introducción, si no santificamos nuestra imaginación, al leer todos estos conceptos, nuestra mente se puede ir por cualquier camino. Si una persona anduvo lejos esté de nosotros, o que no nos haya sucedido. Si alguna persona anduvo en prácticas espiritistas o en hechicerías o en toda esa suerte de cosas obscuras que, por cierto, Hashem nos libre, que esta noche la gente está activando esas cosas o se imbuye en ese tipo de asuntos, ah, que para el pueblo judío no es tan, ¿cómo puedo decirlo? No es tan dramático ni tan drástico como lo es para los que venimos de un mundo teológico, porque para la mente judía, los hombres de la grande asamblea oraron a Hashem después de que vinieron del exilio y dijeron: Señor del universo, ah, no es posible que el ser humano se degrade en este tipo de cosas. Entonces pidieron que se quitara el apego a la idolatría. Y nuestro Padre, bendito sea su nombre, escuchó su oración y quitó que la gente tuviera apego a buscar deidades o fabricar a ídolos. Y cuando eso sucedió, hubo tal sequedad en el corazón y en la mente de las personas que aún los animales dejaron de interesarse para poder procrear. O sea, como decimos secularmente, las gallinas ya no ponían, ya los animales del campo no se apareaban, las aves del cielo tampoco, los peces del mar tampoco, y empezó a decrecer. Y el esposo y la esposa ya no sentían interés por apegarse uno al otro y tener su intimidad. Entonces los hombres de la grande asamblea se dieron cuenta que habían hecho una petición muy drástica. Dijeron: Señor del universo, necesitamos una medida de poder buscarte para que también el mundo continúe funcionando. Quita el apego a la idolatría, pero déjanos una medida suficiente para que podamos sentir apego hacia nuestras esposas, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, a nuestros líderes, que los animales puedan volver a procrear y que el mundo continúe su curso. Entonces, nuestro Padre, bendito sea su nombre, escuchó su petición y nos dio una medida de apego. En base a esto nos dice la Gemara, no recuerdo en cuál tratado, pero podemos buscarlo. eh, Nos dice que cuando todas estas cosas sucedieron fue cuando inició lo que hoy conocemos, perdón, como el ateísmo. La gente dejó de apegarse. No había hechicería, pero tampoco buscaban al creador del universo. Una vez que nos quedó esa medida de apego, la gente puede buscar al Eterno, que no está lejos, como dice el libro de Romanos, puede ser encontrado y porque está cerca de nosotros. Mas, sin embargo, quienes no quieren apegarse a Él pueden apartarse, que es lo que es la gente que es atea, que hay una medida
no sé cómo explicarlo. Eh, no sé si en la mañana estaba haciendo un post o el día de ayer, no recuerdo, he hecho varios, pero estaba leyendo en Cefaria donde dice que, sí, creo que el día de ayer, que en un abrir y cerrar de ojos tomará lugar la resurrección de los muertos. Y dicen nuestros sabios que es como un cuarto de lo que dura un segundo, en un pestañeo, según como nos describe el cronométricamente la medida de lo que toma un pestañeo. No puedo imaginarme cómo los muertos pueden resucitar en un abrir y cerrar de ojos. Debe ser algo muy impactante cuando eso tome lugar. Entonces, cuando estaba leyendo todo eso en Sefaria, en la Gemara, en los Midrashim, todas estas cosas, venía una nota, dice, en un abrir y cerrar de ojos tomará lugar, dice Rab Shaul, la resurrección de los muertos. Pero decía ahí, no se necesita en ese espacio de tiempo, en un cuarto de segundo, lo único que necesita nuestro Padre Celestial es lo ancho de un cabello de una persona para poder introducir su presencia en el entendimiento de un individuo. Y me quedé yo meditando en lo que nuestros sabios disertan al mostrarnos todos esos conceptos. Están meditando en lo que es un cuarto de segundo, lo que es un pestañeo, y como dicen los sabios, pero dentro de ese periodo de tiempo, un cuarto de segundo, si fuera una manera de medir el espacio, nuestro Padre Celestial necesita nada más el ancho de un cabello para poder entrar en el corazón de una persona. Y el Mesías nos dice que nuestra fe debe ser como el grano de mostaza, que es sumamente pequeño. Y en realidad es como si nuestro Padre nos implorara diciendo, lo único que necesito es una abertura para entrar en tu vida. Lo único que necesito es un pequeño espacio para entrar en tu corazón y para poder unirme contigo. Pero, ¿cómo es posible que la mayor parte de la humanidad no le damos acceso ni un cabello para que Él pueda transformar nuestras vidas? Y al menos lo digo por mí, porque es sumamente difícil romper viejos hábitos o salir de nuestro entorno mental y nos acostamos con ideas de cambiar y ser mejores, nos despertamos siendo el mismo que ayer estuvo planeando ser mejor. Y días entran y días salen y se nos dificulta transformar nuestras vidas, o tal vez podríamos decir, se nos dificulta darle acceso a nuestro Padre para que Él pueda transformar nuestra vida. Y es complicado el ser humano. Nuestra mente y nuestro corazón me imagino, deben ser cerrojos y muros anchos, de tal manera que la presencia divina se le dificulta encontrar un alfiler del tamaño o un espacio de un cabello para poder entrar y permitir que Él nos transforme. Y me ponía yo a meditar en estas cosas y no hacía más que asombrarme de lo que nuestros sabios nos están enseñando. Pero la presencia divina en tiempo del templo moraba, perdón, hermano, eh, es un hermano del equipo de estudio del Morello Sebut, pero más tarde le llamo. ah, Descansaba por encima del arca. Y una vez que Mesías vence a la muerte, ah, le dice a los Talmidim, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos nos dice cómo recibimos esa probada, porque en parte vemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, conoceremos plenamente. Y ahora solamente tenemos una probada. La Shekinah no descansa, el Ruach HaKodesh no descansa plenamente en nosotros hasta que venga Mesías, va a ser la transformación completa. Pero por ahora se nos ha dado una probada de la Shekinah o del Ruach HaKodesh o de la presencia divina para que nosotros podamos seguir apegándonos en los méritos de Mesías a nuestro Padre Celestial y poder entender cada ciclo, tal vez un poco más lo que la Torá quiere revelarnos. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí antes de continuar traduciendo? ¿Algún comentario? Seguramente ustedes van a decir, hermano, dijo que la introducción era larga, no su comentario.
de usted. Y agradezco que amablemente dicen, mejor no comento para no extender el estudio, pero no les dé pena hacerlo. Se trata de hacer un diálogo, un estudio y no solamente tener un monólogo. Bueno, voy a continuar traduciendo. El siguiente frase dice, lo que fue, lo que será. Fue la porción de Ezequiel a quien le tocó ser testigo de la tragedia que vendría sobre el pueblo de Israel, que el mismo pueblo de Israel trajo sobre sí mismo. Y esta tragedia es que la Shekinah tiene que alejarse de donde una vez permaneció amablemente siendo, uh, se le hospedó amablemente, mas cuando Israel ya no mereció que la presencia permaneciera, fue apartándose. En 10 agonizantes etapas, la Shekinah lentamente fue saliendo de, del templo y de la santa ciudad, dejando desnuda la ciudad y el templo cuando Nabucodonosor y sus hordas babilónicas vinieron para destruir el templo y la ciudad. Todo esto Ezequiel lo vio y clamó en desesperanza y en dolor, como nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 8. Déjenme lo leo en español porque a veces trato de traducir algo lo mejor posible y creo que a veces no agarro las palabras adecuadas para hacerlo. Ezequiel, capítulo 9, verso 8. Y aconteció que habiéndolos herido, yo quedé y me posterné sobre mi rostro y clamé y dije, esta es la frase que viene aquí, Señor Adonai, has de destruir todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Es lo que dice el comentario de Ashcroft. Y continúa el comentario diciendo, pero las visiones de Ezequiel no estaban del todo claras, no sé si se dice así. Él era más que un profeta, él era más que el profeta del tiempo de la destrucción. Él es el profeta que tendría que permanecer con los judíos exiliados estando en Babilonia. Aquellos que tendrían la responsabilidad de darle forma a una nueva nación que fuera mejor que la que se corrompió y por cuya culpa vino a ser destruido el templo y la santa ciudad. ¿Qué hace responsabilidad? Normalmente, yo sé que ustedes no son ese tipo de personas, pero en base a esas obras literarias tan despreciables, tal vez me escucho muy dramático, pero no sé de qué otra manera describirla. El protocolo de los sabios de Sion, que es uno de los libros que habla estas barbaridades. Y hay otro, no recuerdo si lo leí o no lo leí, Babilonia, misterio religioso, algo así. Todo este tipo de literatura, en su mayor parte antisemita y de la imaginación de ciertos teólogos o pensadores cristianos, han creado tanto daño en la mente de las personas que cuando alguien menciona Babilonia, está pensando que el pueblo judío que estuvo en Babilonia eran los peores perversos eh, que no deberían de haber salido de allá. No sé si cada vez que escucho personas que dicen, no, es que los meses del calendario judío tienen nombres babilónicos y
Yo creo que si estuviera el, en medio de nosotros escuchando estos diálogos, los que regresaron del exilio, que es el profeta Ezequiel, Daniel, Mardojai, Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos ellos, si escucharan a una persona expresarse de esa manera, y quién le preguntaría a todos estos grandes en su propia cara delante de ellos, quién les podría decir, disculpen, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, profetas del Elohim Altísimo, no quiero que le pongan esos nombres al calendario, no quiero nada de Babilonia, y ellos podrían, con la mano en la cintura, decir, Who are you? ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué nos sugieres eso? ¿Cuál es tu punto? ¿Quién es tu maestro? Como dicen los rabinos. ¿Quién es tu rabino? ¿De qué comunidad perteneces? O sea, obviamente, preguntarle a alguien que es profeta de Hashem y demandarle que haga las cosas como uno quiere y no como a ellos les está diciendo el Padre de la Gloria que hagan las cosas, es un atrevimiento muy, muy malo. Es como hoy en día, cuando oramos que la presencia divina ayude para que quede el candidato que quede, Hashem, tú sabes, y la misma escritura dice que Él pone reyes y Él quita reyes. Y todos entendemos eso. Pero una vez que el presidente de la nación está sentado en su oficina y empieza a tomar decisiones, sean degradantes o perversas, o sean acertadas y sabias, no lo sabemos, seguramente hacen de las dos decisiones, pero una vez que no nos gustan lo que están haciendo, estamos llamándole payaso, retrasado mental, tonto, dormido, y, y se nos olvida que oramos para que Hashem pusiera a un líder y Hashem permitió que ese líder esté ahí, pero una vez que ya está ahí no nos gusta cómo funciona el entorno de las cosas, entonces estamos llamando todo este tipo de apelativos y es como decir, Señor del universo, gracias, pero no gracias. Tienes grande sabiduría y poder y tú pones y quitas, pero estoy en desacuerdo y ese hombre es un tonto. ¿Cuál es la lógica en nuestra manera de conducirnos? El ser humano, desgraciadamente, somos así y no somos congruentes. eh, entonces, es complicado. No me quiero meter en problemas de política, pero es un ejemplo que hoy en día está tomando aquí en Estados Unidos en base a lo que está sucediendo con las elecciones. Y el profeta Ezequiel, junto con todos estos grandes, están en el exilio y tienen la tarea de cuando regresen del exilio y saben que van a regresar del exilio. ¿Cómo es que saben que van a regresar del exilio? Porque Ezequiel está con ellos. Y Hashem, 6 años antes de la destrucción del templo, Hashem, bendito sea su nombre, ya le está dando la revelación a Ezequiel, la profecía de Ezequiel ya se las está dando. Y Ezequiel sabe que el templo va a volver a ser reconstruido. ¿Y qué cara tenemos nosotros de poder decir, es que el templo de Herodes no es el templo del Señor? Bueno, ¿y quién eres tú para opinar eso? ¿Qué autoridad tienes para decir que lo que vino a hacer Esdras, Nehemías, Ezequiel y todos estos grandes, cuando en boca del profeta Ageo dice, es tiempo de que me construyan mi casa, mío es el oro, mía es la plata, construyanme mi santuario, es un mandamiento. Cuando le pregunté al rabí Richman, rabí, uno de mis compañeros de estudio que está aquí no habla inglés, quiere que yo le pregunte una pregunta que él tiene y al rabí se me queda viendo a través de sus ojos que, perdón, a través de sus lentes, que su mirada es sumamente penetrante. Creo que en 3 o 4 ocasiones me he acercado a Rabbi Richman a preguntarle cosas o a saludarlo, y cuando lo ve uno, cuando te está mirando a través de sus lentes, como, tiene como una sonrisa irónica a veces porque le gusta bromear, pero a la vez siente uno que te está penetrando con su mirada, como diciendo,
estoy escuchando. Y me acerqué, le dije, Rabí, una persona, y se me queda viendo, y dice, ok, primeramente que todo, yo no soy Hashem, y si voy a decirte algo, que sea en base a que sea él que me lo diga y no lo que yo opine. Y ya le dije, la pregunta, Rabí, es que, ¿para qué construir un tercer templo si cuando venga Mesías, él va a construir el templo? Es lo que mi amigo me está diciendo que le pregunte. Y el Rabí se acomodó sus lentes y se me quedó viendo, que hasta yo pensé, ¿por qué vengo a preguntar cosas que otros tienen dudas si no es mi pregunta? Y se me quedó viendo y dice, dile a tu amigo que, para empezar, la construcción del templo es un mandamiento de la Torá en tiempo presente continuo, porque el libro de Éxodo dice, y me construirán un santuario. Y el Moré Joseph Good dice que esa letra I, o es una Bab en el hebreo, está denotando que debe ser algo que debe hacerse inmediatamente. Entonces, y me construirán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Dice él, así como tenemos el mandamiento de guardar el Shabbat, y lo tenemos que hacer cada semana, así tenemos el mandamiento de construir un templo, digo él, y no lo hemos construido simplemente porque no tenemos el monte del templo a nuestra disposición, pero tenemos los planos, tenemos los utensilios, tenemos los kohanim, y hoy en día ya están los levitas también practicando. Entonces, dice el rabí, dile a tu amigo que es nuestra obligación cumplir los mandamientos. En este caso es un mandamiento positivo. Tenemos que construir, porque si no lo construimos, estaríamos rebelándonos contra los mandamientos de la Santa Torá, y lejos esté de nosotros de hacer eso, dijo él. Y cuando viene Mesías, dile a tu amigo, si el templo que construimos no le gustó, o no eran las medidas correctas, o nos equivocamos en ciertas cosas, ten por seguro que Mesías lo va a destruir, lo va a volver a construir o lo va a remodelar. Él va a hacer lo que se tenga que hacer, pero nosotros tenemos que construir el santuario. Y le dije, gracias, Rabí, le voy a decir a mi amigo, pero aprendí yo de las preguntas que estaba haciendo mi amigo, y la respuesta que le dio el rabí nunca se me ha olvidado. Siempre me quedé pensando en la manera en cómo el rabí respondió. En otra ocasión vino a Houston y fui a escucharlo también. Y cuando estaba ahí, recuerdo que nos dio risa a la audiencia porque al final dice, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Y un varón levantó la mano y dijo el rabí, ¿cuál es tu pregunta? Dice, rabí, más o menos ¿para cuándo cree usted que se va a construir el templo? Y el rabí se le quedó viendo y dice, ¿llevas prisa? Y toda la audiencia soltó la carcajada. Y dijo el rabí, obviamente no lo podemos construir porque no está la mezquita de ahí quitada, ni tenemos el monte en nuestras manos, pero ah, a su tiempo va a ser construido, es lo que el rabí estaba tratando de decir. Entonces, esta generación de exiliados tenían los planos del templo revelados a Ezequiel, y había testigos oculares, gente grande de edad, que recordaba cómo era el templo antes de que fuera destruido. Y la Mishnah nos dice, el Tratado Midot, que el templo que construyó Esdras y Nehemías después de haber regresado del exilio tiene secciones en base a los testigos oculares y la información que hay en el libro de Reyes y de Crónicas. Y además tenían que construir ciertas cosas en base a la visión que Ezequiel recibió. Por lo tanto, el templo que le llamamos segundo templo, o que algunos le llaman el templo de Herodes, no es otra cosa sino una combinación del primer templo con el tercer templo. Pero no es de Herodes, es el templo que el pueblo de Israel tuvo que construir habiendo profetas en esa generación, y que nosotros no tenemos ninguna autoridad para decir, ¿para qué lo construían? O ese no es el templo del pueblo de Israel, no es la casa de Hashem. No tenemos ninguna autoridad ni fundamento para poder decir ese tipo de declaraciones. Y vemos en este contexto la importancia de poder saber expresar nuestras inquietudes, pero tiene que ser en base a lo que la escritura establece y lo que la historia nos enseña. Eh, Tenían esta tarea
de poder volver a construir un judaísmo de tal manera que fuera más fuerte que el de la generación pasada, cuya transgresión trajo como consecuencias, como advirtió el profeta Jeremías, la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. ¿Cómo poder construir nuevas familias? ¿Cómo poder iniciar desde cero y tratar de garantizar que las generaciones posteriores sean más fuertes espiritualmente que las anteriores por cuyas iniquidades vino la destrucción del santuario? Ellos sabían que tenían que pavimentar o dejar un camino lo suficientemente legible y fuerte para que las siguientes generaciones fueran mejor que las anteriores, con el riesgo de que vuelva a ser destruido el templo, cosa que volvió a suceder en el año 70. Y hoy en día estamos viviendo el más largo de los exilios, más de 2000 años desde que se destruyó el segundo templo. Significa que la generación del segundo templo no fue mejor que la generación previo a la destrucción del primer templo. Y cuando venga Mesías, la generación previa a la venida de Mesías, dicen los sabios, es la peor o de las peores generaciones. Generación llena de atrevimiento, generación maligna, generación perversa, como en los días de Noaj. ¿Cómo poder preparar una generación previo a la venida de Mesías que pueda elevarse para una tarea tan grande como poder iniciar la construcción del santuario? Pues, la, podemos ver que, el reto que tienen estos profetas y estos sabios que vienen del exilio de Babilonia es básicamente el reto que nosotros mismos tenemos justo previo a la venida de Mesías. ¿Qué nos hace ser mejores o cómo poder aprender de las dos destrucciones del santuario? Voy a continuar leyendo. Se fue elevando y alejando la presencia divina, y todo esto Ezequiel lo vio y gritó. ah, Dice aquí adelante, y Ezequiel vio el futuro, el glorioso futuro, cuando el templo, el tercero y el que va a ser permanente, va a estar rodeado de una gloria que va a eclipsar todo lo anterior. Ezequiel debió haber sufrido un grande tormento al escuchar a los ángeles describir cómo la presencia divina iba a irse retirando del santuario, diciendo, ah, dice aquí, Baruch Kebod Adonai Minkumo, bendita sea la gloria de Adonai desde este lugar. Y la palabra desde este lugar significa que estaba partiendo. Ellos exaltaban unos a otros en esta visión y le mostraban a Ezequiel cómo el Eterno lo iba a llevar, no sé si posiblemente en visión, a la tierra de Israel, y le iba a mostrar cómo en esta alta montaña iba a poder ver la santa ciudad de Jerusalén. Capítulo 40, verso 2 de Ezequiel, dice aquí. Desde ahí, él iba a ser llevado a la puerta que da hacia el este, y nuevamente vería estas gloriosas visiones, como aquellas que él describe inaugurando el inicio de su profecía o su libro, que son un preludio de la destrucción, y también mostrar cómo se fue elevando la santidad del templo, o se fue alejando. Pero ahora Ezequiel
va a ver la gloria de Hashem en la carreta divina, y no que se está alejando de Sión, sino que al contrario, está regresando a Sión para ya nunca alejarse. Como está escrito en el capítulo 43 del libro de Ezequiel, en el verso 4, y la gloria de Adonai vino a la casa por el camino de la puerta que da la cara hacia el este. Cosa que esta puerta es sumamente importante y muy, bueno, hay varias puertas hacia el este, pero tenemos la puerta este, que se le llama la puerta de los caballos, que no precisamente se cree que estaba enfrente de la puerta este del atrio de las mujeres. Entonces, parece ser que estaba un muro, en el muro este del pórtico de Salomón, la puerta este estaba hacia el sur, ah, la puerta más externa, pero la puerta de las mujeres estaba enfrente del santuario, frente a la puerta de Nicanor. O sea, hay dos puertas estes. La puerta este de entrada al atrio de las mujeres y la puerta este, que es la puerta de Nicanor, que da acceso a la Santa Azará, que es el patio santificado donde solamente ofician los Kohanim y donde están en su parte hacia el este los levitas con sus instrumentos cantando y los representantes de las tribus siendo partícipes del servicio en el atrio de Israel. Entonces, la puerta este aquí nos está diciendo que la presencia divina está entrando por la puerta este para poder introducirse a través del velo hacia el lugar santo y el lugar santísimo. Pero hay tres requisitos, dice aquí la introducción, la Hagdama de este comentario del libro de Ezequiel. Se necesitan tres cosas, dice aquí. Tenemos tres mandamientos a través de los cuales Israel tiene que cumplir cuando llegara a la tierra de Israel. Tres mandamientos con los cuales el destino de Israel está intrínsecamente unido. Número uno, poner un rey sobre ellos. Número dos, exterminar a Amalek. Y número tres, construir el Beit HaMikdash. Número uno, el rey. El rey tiene que ser de la dinastía davídica. Tan natural y tan indispensable para el cumplimiento del propósito de Israel es este mandamiento, de tal manera que en el orden natural del día y de la noche, o de la interacción y balance de un átomo o de un sistema solar o de las constelaciones o de cómo funciona todo el universo, como es necesario que haya un orden en el cosmos, ver Jeremías 30 del 8 al 9, así como se necesita un orden en el cosmos, también el rey de Israel es parte del orden de la nación. Continúa el comentario de Ashcroft diciendo, la redención final se manifestará cuando aparezca la rama de la raíz de Jesse, o sea, el padre del rey David, quien juzgará a los pobres con justicia y a los humildes de la tierra con equidad. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de su boca él dará muerte a los impíos. Isaías 11, del 1 al 4. Todo esto es en referencia al rey Mesías de la dinastía davídica, quien vendrá a culminar la redención después de el largo exilio por que ya ha estado permaneciendo por siglos que parecen interminables.
Y dice aquí, si alguien quiere aprender más de esto, vea la introducción en el libro de Ruth, comentario de Armstrong. Por aquí creo que lo tengo también. Si alguien lo quiere ver, luego se los puedo mostrar. Ah, pero es de estos mismos blancos que están aquí. Se necesita el rey. En cuanto a Amalek, el rey de Israel tiene a su cargo que en su perfección, gobernando toda la nación, y que tiene la tarea divina de poder desarraigar el mal y la corrupción de la nación. Israel tiene a cargo la responsabilidad de convertir este mundo material en un trono para la presencia divina, in- inculcando el hecho de que el nombre del Eterno debe ser uno siempre. Sin embargo, se puede manifestar a sí mismo a, a la humanidad y la humanidad puede no percibirlo porque tienen ojos con miopía, dice aquí. Y parece ser que la humanidad, en lugar de entender, bloquea las metas que tiene que enfrentar esta nación para erradicar todo el mal y de esta manera Israel pueda enfocarse en todo lo que es el bien. Reishit Goim Amalek. Amalek es la cabeza o el líder de las naciones. Números 24:20. Es el liderazgo que causa toda maldad. La creencia de que todo depende de cómo aviente uno los dados sobre la mesa y que la voluntad del Eterno es un reto que puede ser quitado según Amalek. Ki yad el kem ya'a. La mano de Adonai está sobre su trono. Éxodo 17:16. Esto es un juramento eterno de que se va a hacer guerra en contra de la nación que representa la maldad y, y que pone en riesgo la existencia en todo el mundo para que no se lleve a cabo todo el bien. Porque el santo, bendito es él, juró que Ein Shemo Shalem Ein Kisei Shalem. Que no habrá paz mientras Amalek no sea destruido. Israel percibe el nombre del Eterno y toda su majestad en lo que es visualizar Hashem en su trono, pero su trono no puede estar completo hasta que Amalek sea erradicado de la faz de la tierra. Así nos lo describe la Pesikta Rabati, capítulo 12, y el Midrash Tanhuma en la Parashá Kititze 9. Entonces ya vimos el rey de Israel, Amalek, ahora viene el templo. La erección o levantamiento de, del santo templo es el paso final. En el lugar en el cual Adonai escogió para que su nombre descanse, dice Deuteronomio 16:2, Israel podrá percibir que no hay otro lugar donde la gloria pueda descansar. En el tiempo del rey Salomón, la fórmula
casi se completó todo esto. La dinastía davídica comenzó a operar. El templo fue construido y Amalek fue un insignificante nación sometida que estuvo próxima a ser extinta. Cuando decimos aquí en el comentario que estuvo cerca de cumplirse los requerimientos de rey, destrucción de Amalek y la construcción del templo, estuvo cerca, pero Israel probó que no había alcanzado su potencial para la grandeza que se esperaba de él. Perdió la monarquía, perdió su lucha contra Amalek y permitió que la semilla de Esaf se desarrollara y finalmente perdió el templo. Mientras que la desintegración de Judea comúnmente data del tiempo del reinado de Manashe o del rey Manasés, las semillas de la destrucción fueron plantadas mucho antes del tiempo de Manashe. Cuando el profeta Isaías exhortó al rey Ahaz que tenía que arrepentirse a menos que Elohim tuviera que castigar a Israel grandemente por sus transgresiones, como profetizó Isaías diciendo, Isaías 7:17, Adonai traerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días que no han venido y que no han sucedido desde el día en que Efraín se separó de Judá. Entonces, esto es lo que se le está diciendo al profeta Isaías, que vendrán días tan terribles como cuando tomó lugar en la separación de la monarquía y se levantó el reino del norte por encima del reino del sur y vino toda esta separación de las tribus y toda esta calamidad. Pero es interesante que aquí nos dice el comentario de ArtScroll que aunque Manashe fue uno de los más perversos reyes en Judá, porque fue él quien puso una abominación en el santuario. Y el Moré Joseph Good encontró en su estudio de escatología que hace ah, unas horas, cuando estaba con el grupo de estudio del Moré Joseph Good, uno de los jóvenes maestros que ha estado también invitado con al Moré Rico en las conferencias del templo, vive en Canadá, se llama Kyle, se apellida como los chocolates Hershey, y Kyle Hershey estaba comentando al inicio del estudio, alguien le hizo una pregunta acerca de escatología, algo así, y dice Kyle, dice, hermanos, no puedo entender cómo la gente hoy en día ya no quiere estudiar. Dice, cuando yo quiero hablar un poco de escatología que nos ha enseñado nuestro maestro Joseph Good, la pasea con él, dice, Carl, apenas empiezo a poner una introducción o hablar de una introducción acerca del estudio de escatología y, y les digo que el Moré tiene, no sé si dijo, cerca de 9 flash drives o memorias que el Moré ha desarrollado en su estudio de escatología, dice, y cada memoria es de 16 horas. Imagínate la cantidad de estudio que hay en esas memorias y la gente, cuando les digo que vamos a estudiar escatología judía y que tenemos que exprimir la información que hay en esas memorias, horas y horas de estudio que el Morello Segura ha puesto en su canal, y, y dice, la gente se me acerca y dice, Kyle, ¿por qué no resumes todo eso y nos lo enseñas para que en lugar de horas y horas sea 1 hora, 2 horas? Dice, ¿cómo voy a explicar tanta información en poco tiempo? Sí, que la gente está mal de la cabeza, decía Kyle ahí. Y ya los demás empezaban a dar su, sus puntos de vista, sus experiencias que han tenido similarmente, de que
De igual manera, la gente no quiere estudiar y hoy en día hay personas en la congregación que me han dicho, hermano, ¿sabía usted que lo que es popular en las redes sociales hoy en día es poner un pequeño video en TikTok o en un live de Facebook, no sé, como un reel de Facebook? Sí, pero algo que sea de 1 minuto, 2 minutos, algo muy rápido. O sea, a la gente le encanta eso. Y si usted hace un estudio de voy a exagerar diciendo, si usted hace un estudio de 3 segundos, y puedo decirles, hey, si no es la resurrección de los muertos lo que estamos hablando aquí, que la resurrección sí puede ocurrir en un abrir, pero el estudiar la Santa Torá, o en este caso, asuntos de escatología, requiere tiempo y materiales, libros. eh, no es tan fácil como este tiempo las generaciones quieren que tome lugar, pero Manashe, cuando él desarrolló toda esa maldad, puso una estatua y cuando el Moré, Joseph Good, vio un paralelo de lo que dice el libro de Apocalipsis, que el falso Mesías a la mitad de los 7 años, 3 años y medio, va a poner una abominación desoladora en el santuario, quiere decir que para ese tiempo ya está el templo construido y todavía no viene Mesías, porque el falso Mesías está imitando las pisadas del Mesías. Entonces, cuando el Moré vio que el falso Mesías está haciendo lo que hizo Manashe en tiempo de los reyes de Judá, él pudo discernir y vio un paralelismo en los últimos 10 reyes de Judá y aplica a los 7 años del libro de Apocalipsis. Entonces, él desarrolló todo ese estudio, que son horas y horas de estudio. Eh, y aquí nos dice que las semillas de la destrucción no iniciaron con Manashe, sino que fueron plantadas mucho antes de que tomó lugar todo esto. Y tiene sentido porque cuando leemos en el libro de Apocalipsis, se le da una orden a los ángeles y se les dice que no traigan destrucción hasta que sean sellados los 144,000. Entonces, podemos ver que la destrucción no toma lugar, sino hasta que ciertas circunstancias tienen que ser cumplidas. Y aquí vemos que en el libro de Apocalipsis, uh, déjame ver dónde comienza, la trompeta, capítulo 4, está el capítulo 7. Dice, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento sobre la tierra, ni mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, o sea, del este, teniendo el sello del Elohim viviente, y clamó con grande voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacerle daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Y oí el número de los señalados, que eran 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y dice el verso 9, enumera todas las tribus y después dice, después de estas cosas miré y aquí una grande compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban en grande voz, en alta voz, diciendo, salvación a Eloheinu, quien está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los Sekenim, los ancianos, y los 4 vivientes, Arba Hayot, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim.
Pero vemos aquí que ya está tomando lugar muchas cosas, pero no se ha dado la orden de que sea la destrucción. Es algo similar. Me vino a la mente que es lo que se está instruyendo, ah, o de lo que se nos está describiendo aquí con Manashe, quien desde tiempos del profeta Isaías ya se había dicho que todo esto iba a venir. Y ya nomás voy a leer el siguiente párrafo para no tenerlos muy tarde aquí, pero dice, las semillas de desunidad. La implicación de esto es muy clara. Si uno busca ver cuál es el epítome, perdón, de, de toda esta desfortuna y cómo inició todo esto, no necesitamos mirar más allá del día en que las 10 tribus guiadas por Efraín se separaron ah, de Rehoboam, el hijo de Salomón. No fue sino hasta que la familia de Jacob, que consistía de las 12 tribus, se completó, que la nación judía comenzó. Se nos está diciendo aquí el comentario, que la nación se establece con las 12 tribus de Israel. Cuando las 12 tribus nacieron y se estableció la nación, comenzó esta unidad. La unidad de las 12 tribus fue esencial para el cumplimiento del propósito de esta nación. Aún el Cohen Gadol traía los nombres de las 12 tribus en la placa pectoral cuando hacía el servicio. Pero debido a los sucesores de David, no se mantuvo este elevado estándar de conducta, que es lo que Hashem, fue la condición que dio Hashem cuando, no sé si recuerdan, aquí no dice, pero me viene a la mente, cuando se inaugura el templo, le está diciendo, le había dicho nuestro padre al rey David que no se apartaría la presencia ni uno de sus descendientes del trono, siempre y cuando cumplieran el propósito o el trato que estaba haciendo ah, nuestro padre con David, y se lo vuelve a recalcar a Salomón para que continuara el favor de Hashem. Y se perdió este privilegio de liderazgo sobre toda la nación por la actitud y conducta de liderazgo y de la nación. El pueblo de Israel se partió por la mitad o se separó, y cuando esto tomó lugar, la nación comenzó a descender, culminando con el exilio del rey Sedequías más de 300 años después. O sea, tomó todavía 300 años desde que se separaron las tribus hasta cuando se destruyó el santuario. Las deficiencias de los reyes de Judá surtieron un efecto ah, que reverberó aún más allá de las fronteras de la tierra de Israel, porque aún influenció la interacción histórica entre las naciones de Jacob y de Esaú. El conflicto entre los hijos de Isaac y de Rebeca es muy profundo. Aún antes de que ellos nacieran, a Rebeca se le profetizó, perdón, informándole, una nación será más poderosa que la otra nación. Y finalmente, el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Isaac le prometió a Esaú que será que cuando Jacob no sea fiel a lo que prescribe la Torá,
si Jacob no es fiel a la Torá, Esav puede quitarse el yugo de Jacob del cuello. Creo que viene en Génesis 27:40, cuando se le da la herencia o la bendición a Jacob y lo viene llorando Esaú. Dice, no tienes nada para mí, padre. Dice, ya todo se lo di a tu hermano. Dice, pero una cosa sí te prometo, que si Jacob no es fiel a lo que dice la Torá, puedes quitarte el yugo de tu hermano por el que tienes encima. Continúa diciendo el comentario de Ashcroft. Por lo tanto, hubo una constante tensión entre Jacob y Esaú. Solamente uno podría dominar. Cuando Jacob era fiel a su llamado espiritual, su liderazgo permanecía. Pero cuando no era fiel a los mandamientos de la Torá, Esaú se elevaba para dominarlo. Nunca ambos fueron grandes. Y creo, en base a esto nos dicen nuestros sabios que si escuchas que Roma reina y Jerusalén reina, no les creas. No pueden gobernar ambas al mismo tiempo. Roma no puede estar en su gloria e Jerusalén estando en su gloria. Y hoy en día vemos cuando uno viaja a Israel y transitas por las carreteras de Tel Aviv, ves las grandes compañías de software, Google, Apple, todas estas grandes compañías las ves que están operando allá. Y como nos dice Hanok Young, jóvenes empresarios trabajando desde su laptop en Tel Aviv o en Jerusalén o en Moedim. Dice, donde quiera vienen empresarios de China y de Europa y saben que el pueblo de Israel tiene la bendición que la Torá y el Tanaj nos dice que nuestro padre hizo un pacto con el pueblo de Israel que lo iba a llenar de bendición. Y dice Hanok, vienen empresarios que cuando ven a estos jóvenes en su computadora les dicen, hey, estás desarrollando un software, estás haciendo una compañía, y estos jóvenes asombrados dicen, estoy trabajando en algo así. Dice, sin preguntar, les dicen, ¿cuánto quieres por lo que estás desarrollando? Porque saben la grandeza espiritual y la grandeza de sabiduría y entendimiento que ha sido derramada sobre el pueblo judío. Entonces, estos empresarios no dudan. Dice, ¿cuánto quieres por lo que estás desarrollando? Y una vez que se las compran, dice Hanok, les dicen, y te damos un sueldo para que seas el líder de la compañía que ahora es de nosotros y la sigas desarrollando. Y estos jóvenes dicen, ok, hagámoslo. Y hoy en día vemos que hay una grande prosperidad en cuanto a tecnología en Israel, porque es parte de las promesas de los tiempos postreros. Mas, sin embargo, aunque vemos esta prosperidad en el territorio y vemos estas grandes empresas operando en Tel Aviv, en Modim o aún en Jerusalén, aún así, la gloria de Jerusalén no es nada. Sigue siendo el cascarón después de la destrucción del santuario. Y Roma sigue estando en su gloria, por lo cual no pueden reinar juntas. Jamás van a reinar juntas, es lo que nos está diciendo aquí el comentario de Ashcroft. O Roma gobierna o Jerusalén gobierna, pero nunca pueden estar juntas gobernando. Y cuando nos dicen los sabios y los historiadores de Israel que cuando el rabí Moshe ben Maimónides, quien vivió alrededor del año 1300, eh, hace 1000 años, uh, cuando él fue, porque la mayor parte de su vida vivió en España o en territorios de los árabes, y cuando por fin fue a la santa ciudad de Jerusalén, lo llevaron al monte del templo y vio la destrucción del santuario. Lo llevaron a la cueva de Macpela, que está en Hebrón, y vio la destrucción que había ahí y todo lo que habían hecho los árabes. Y aún donde está la cueva
perdón, no la cueva, la tumba de Yosef en Samaria. Y el Rambam, al ver todo esto, dice, a mayor santidad, mayor destrucción. Y Jacob pagó por el territorio de Samaria y se lo heredó a, a Yosef, a las tribus de Efraín. Y el rey David pagó por el monte Moría y ahora ahí está una abominable mezquita y un abominable domo que la gente va y quiere sacarse una selfie ahí en esas abominaciones. Y nuestro patriarca Abraham pagó por la cueva de Macpela para que fuera el lugar de descanso de Abraham, Isaac, Jacob, sus esposas. Ahí también está Adán y Jabá. Y vemos que los árabes han tomado posesión, que el pueblo judío está retomando, Baruch Hashem, esos lugares, pero no en plenitud. Hasta hoy en día, después de 2000 años de la destrucción del templo, esos tres lugares se sigue peleando por tener posesión plena. El pueblo judío no puede tomar aún posesión plena de la cueva de Macpela, ni de Samaria, ni del monte del templo. Se pagó por ellos, pero no se nos permite tomar completa posesión. A mayor santidad, mayor destrucción, dijo el Rambam, y es una realidad que se puede ver hoy en día. Y termino esta frase que dice aquí, ah, hubo reyes antes de que hubiera reyes en Israel. Estos fueron los años cuando Jacob fue exiliado de la casa de Labán y después a la tierra del faraón, cuando sus hijos terminaron siendo esclavos. Con Israel habiendo descendido de esta magnitud, Esab se levantó. Su familia produjo reyes, mientras que Jacob producía esclavos. Pero cuando Israel entró en la tierra y comenzó a levantar sus propios gobernantes justos, Edom comenzó a decrecer, casi a ser insignificante. Durante los reinados de Israel, en sus primeros 8 reyes, Edom ni siquiera un rey, fue un estado tributario. Como dice Primera de Reyes 22:48, no había rey en Edom, un encargado era el rey. Pero entonces, en los días del rey Jehoram de Judá, Edom se rebeló y estableció su propia monarquía. En sus días, Edom se rebeló de debajo de la mano de Judá y se puso a un rey para ellos. Segunda de Reyes 8:20. Nos vemos en Primera de Reyes 22:48 y en Segunda de Reyes 8:20 que Edom comenzó a levantarse cuando Israel comenzaba a decrecer. Son patrones que puede uno percibir o que los sabios nos enseñan que se perciben en el Tanaj y que tiene uno que aprender de nuestros propios errores para de esa manera poder saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y de esos días hacia adelante, Edom se levantaría y Judá iría decreciendo. Muchos años pasarían cuando finalmente Edom le da forma al imperio romano y va a dominar todo el mundo e Israel va a ser guiado a la cautividad por Roma. El reino edomita volvió a renacer debido a que Jehoram se casó con la perversa Atalía, la hija del rey Ahab y de la reina Jezabel, cuyas iniquidades fueron más allá de los límites de Samaria. Por lo tanto, la caída de Israel comenzó cuando las 12 tribus comenzaron a separarse entre ellos. El ascenso de Edom comenzó cuando el descendiente del rey David se sometió
delante de los idólatras de Samaria. Israel no vive aislado. Son los gemelos edomitas que se levantan ah, de acuerdo a la condición espiritual del pueblo de Israel. Con la monarquía en su peor condición y con la nación edomita, incluyendo la semilla de Amalek, creciendo en poder y levantándose, el aspecto de la fuerza de Israel en cuanto al concepto del Santo Templo ya no pudo permanecer. El creador del universo le advirtió al rey Salomón cuando inauguró el templo que iba a permanecer ese templo de acuerdo a la condición espiritual de la monarquía y de la nación, dependiendo en cómo se apegaran a la Santa Torá. Primera de Reyes 9, del 2 al 9. Así que fue inevitable que el templo dejara de existir como un edificio cuando dejó de hacerse la voluntad del cielo y la Shekinah no pudo ya más permanecer en el edificio. Entonces, ahí me voy a detener, ya son las casi las 10 de la noche, pero está muy interesante toda esta introducción del libro de Ezequiel. El siguiente jueves, con el favor de Hashem, podemos terminar esta introducción que aún nos quedan diferentes, perdón, no diferentes, sino no creo que la podamos terminar la siguiente semana. Son muchas hojas que incluye toda la introducción, pero voy a ver la manera de reducir esas 16 horas a 1 hora, como le dijeron a Kyle. A ver si podemos resumirla un poco para, para que no nos tome tanto tiempo. A mí en lo personal me gustan los detalles, como dice el Moré Joseph Good. En los detalles hay veces que hay muchas cosas que uno no quiere perderse. Y, sin embargo, nuestra condición, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, dicen los sabios de Israel que cuando la Santa Torá fue dada en el monte Sinaí, el líder, en este caso Moshe Rabbeinu, se sentaba a enseñar y la gente estaba de pie. Pero conforme pasaron las generaciones, la estatura espiritual de la gente decreció y ahora el líder tuvo que enseñar de pie y la gente sentarse, porque la gente ya no podía estar de pie, se cansaba. Y hoy en día la gente dice, haga un reel de 3 segundos o se me olvidó el nombre de la otra aplicación, porque la gente quiere algo rápido, ya no puede estar ni sentada. Ahora la gente quiere posiblemente estar en su celular acostada diciendo, como le dijo aquel ah, varón que no era judío, que vino con Gilel y Shimai y dijo, enséñame la Torá mientras estoy de pie, mientras estoy sobre uno de mis pies, incómodamente, me imagino. Y cuando vino con Shimai, Shimai lo sacó con la vara del santuario. Creo que por aquí tengo una vara, que es la última conferencia del templo en Orlando, que organiza el Moré Rico Cortés. Me acuerdo que la llevé para enseñársela al Moré Joseph Good y al Moré Rico, pero este es el cúbito. Yo hice este cúbito en 3 caras y, por cierto, lo tengo que terminar porque eh, hice el voto de enviárselo al Moré Rico y no lo he terminado de... Tengo que lijarle, me quedó un poco manchado cuando lo pinté, pero déjenme le muestro rápidamente. En un lado viene el cúbito menor, que le llamamos el cúbito de 5 palmos. Del otro lado viene el cúbito real, que es este. Y del otro lado viene el cúbito
no, este es el cúbito real, no lo pueden ver, pero el cúbito de 6 palmos es el más santo y es el que es más largo. Está desde aquí arriba hasta abajo. Y el que sigue es este, que es un poco más corto que este. Pero el cúbito más pequeño es el cúbito de 5 palmos, que es este que está aquí. Dependiendo del área del santuario, uno utiliza diferentes medidas. Pero me imagino que Shimei tenía su vara de cúbito con la que se medían distancias y con esa sacó a varazos aquel que le dijo, enséñeme la Torah mientras estoy parado en uno de los pies. Y Shimei dice, ¿qué crees que te voy a enseñar tantas cosas en un instante? Fuera de aquí. Y después fue con Gilel y le dijo, enséñame la Torá. Y dice los sabios que le enseñó primeramente el Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Het. Se los enseñó de la Aleph a la Tab y después regresó y dijo, enséñame más. Dijo, ahora apréndetelas al revés, de la Tab, Reish, Shin hasta la Aleph. Entonces, cuando le enseñó esas dos cosas, dice, ahora apréndete el más grande de los mandamientos, que es amarás a Adonai, tu Elohim, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el todo de la Torá. Ahora ve y ponte a estudiar toda la Torá. Entonces, vemos que Gilel fue más paciente, pero le enseñó el Aleph Beit y le enseñó los más grandes mandamientos. De ahí hay que estudiar todo lo demás. Y hoy en día la gente no quiere invertir, excepto ustedes que duran 2, 3 horas aquí escuchando a alguien. Ya Pero ve, More, entonces pónganos primero a estudiar el Aleph Bet y luego ya